Historia del derecho. Historia. Es el conjunto de hechos pasados de una sociedad, sin relevancia científica y sin la necesaria intervención de un historiador. Historicidad. Es la ciencia que estudia el pasado por medio de un historiador, para demostrar su valía en los hechos presentes. Johann Huizinga define la historia. Es la forma espiritual en que una cultura se rinde cuentas de su pasado. Lucien Febvre define la historia. La historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas en su fecha. Derecho. Derecho deriva de la voz latino directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa Villoro Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni al otro. La expresión directum, que aparece en la Edad Media para definir al derecho con connotaciones morales o religiosas. El derecho, conforme a la recta razón. Es el conjunto de normas, principios, doctrinas, elementos culturales que buscan regular la conducta humana y ordenan la sociedad en un momento determinado. Alfonso García Gallo, cuando señala que es un conjunto de principios y normas que regulan la vida social, manteniendo el orden en ella. Como fin, la justicia. Derecho objetivo. Son normas de un ordenamiento jurídico. Derecho subjetivo. Es la facultad de la persona para actuar en el ámbito de su libertad. Mi derecho termina en el comienzo del otro. Historia del derecho. La historia del derecho se detiene a analizar el pasado jurídico, entendiendo por tal no el estudio estático y aislado de algún código antiguo, sino el estudio dinámico de la idea del derecho y de sus realizaciones. Estudiaremos el derecho en su desarrollo histórico, y no simplemente como un régimen jurídico del pasado. El objeto es el estudio de la evolución del fin del derecho. Cómo funcionan las instituciones hoy en día. La escuela histórica alemana de Savigny expresa que el derecho será concebido como una creación histórica del hombre, una emanación de su fuerza creativa, el mundo de las ideas. El derecho comienza a ser estudiado como un proceso histórico que se realiza en una sociedad y época concreta. Historia del derecho y el tiempo. Heródoto, padre de la historia, señala: la historia se escribe para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido. Se requiere rescatar los hechos de determinado momento, de manera que el factor tiempo es la clave para la comprensión de los fenómenos históricos. Historia del derecho y el espacio. En la historia del derecho se inserta también la idea de espacialidad determinada. La determinación del ámbito espacial de la disciplina tiene singular importancia a la hora de llevar a cabo un análisis científico de la misma. Por ello, la historia del derecho encuentra un límite para ser concebido por territorios. Bases de la historia del derecho. Historia del derecho y sus fuentes. Podemos considerar como fuentes de la historia del derecho todo fenómeno apreciable físicamente, que puede dar noticias de la esencia, suerte o contenido de un principio jurídico. Existen las fuentes de la historia del derecho, que son fuentes normales, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios universales del derecho. Fuentes materiales, económicas, sociales, políticas, culturales y religiosas. Historia del derecho y el lenguaje. Debe ser uno del principal propósito del lenguaje, explicar el tema con claridad y sin emplear palabras oscuras y fuera de uso, ni tampoco términos vulgares, sino que pueda entenderlas la mayoría y elogiarlas las personas cultas. La historia del derecho y la retórica. Cicerón expresa la estrecha relación entre derecho y retórica. Ya los antiguos le pedían a su historiografía estar bien escrita y cumplir con ciertas pautas y rangos, para lo cual era fundamental entonces el buen manejo de la retórica. Exigencia que se la realizaba en la historia del derecho, considerando que los elementos de la retórica
Historia del derecho. Magitra Vitae, Cicerón. Se reconoce la función de la historia como maestra de la vida, pero en el sentido de que conocemos el pasado para conocer mejor nuestro presente, ya que en el autoconocimiento se encuentra el fundamento de nuestro vivir futuro. Los primeros estudios históricos jurídicos. Los antecedentes más remotos de la actual historia del derecho los ubicamos en el siglo XVI, en las obras de Lorenzo de Padilla y Francisco de Espinosa. Se escribió una obra titulada Leyes y Fueros de España. Es un trabajo de investigación basado en el estudio de la legislación castellana de la época. Esta obra carece de valor científico, debido a que es una mera enumeración de leyes. Martínez Marino fue un sacerdote, director de la Real Academia de la Historia, al que se le ha considerado el padre de la historia del derecho. Napoleón, en el año 1804, Napoleón publica el Código Civil francés, comenzando una nueva técnica legislativa llamada codificación. Savigny, Federico Carlos de Savigny, entiende que el derecho no es más que el fruto de los usos y costumbres de un país, y por tanto rechaza el proceso codificador. Para él lo importante es conocer los orígenes de nuestro derecho para entender el derecho actual. Eduardo Hinojosa crea un centro de estudios históricos de la historia del derecho, la Escuela de Hinojosa. Características de la historia del derecho. El estudio es la ciencia del pasado jurídico. Teodosio impone en Roma como religión el cristianismo. Hechos relevantes. Aquellos acontecimientos marcados por desigualdades. La Revolución Francesa. Tiempo, delimitada época antes de Cristo, después de Cristo, edad primitiva, media, etc. Espacio, circunscripción territorial, Roma, Grecia. Transformaciones de la sociedad, historicidad. Etapas de la historia del derecho, edad primitiva. Esta época es la primera etapa del surgimiento del derecho, ya que se dan las formas de conformación social partiendo de las reglas en comunidad. La Edad Antigua, este periodo de la historia es considerado el auge del derecho, ya que aparece como fuente principal del mismo derecho romano llamado el ius civilis, el cual es el origen del derecho. Edad Media. La Edad Media juega un papel importante en la historia del derecho, ya que en esta ciencia tiene como grandes intervenientes tanto filosóficos, políticos y religiosos, como Maquiavelo. Derecho comparado. Los antecedentes del derecho comparado son Platón, en la obra de las leyes de Platón. Aristóteles, en 153 constituciones, realizó el derecho comparado. René David, leyes de Solón en Atenas y la ley de las 12 tablas. Reinos sajones, búsqueda y comparación de derechos. Finalidad del derecho comparado. Mejorar el conocimiento del derecho nacional. Formación del lenguaje jurídico internacional. La unificación, comprensión y armonización de los ordenamientos jurídicos. Conocimientos de los ordenamientos jurídicos. Importancia del derecho comparado. Es un elemento indispensable de la cultura jurídica. También tiene sentido de humanismo, sentido de universalidad, conocimiento del derecho extranjero y el fenómeno de la universalización del derecho. Naturaleza jurídica, como ciencia según Lambert, como método de estudio, como disciplina auxiliar. Derecho comparado, como disciplina, ciencia o método. Ciencia. Reinstein señala que es la ciencia que observa y busca la exactitud del derecho en general. Método se refiere al acercamiento sistemático de una actividad que apunta a alcanzar un objetivo. Disciplina es una síntesis de forma y contenido y conocimientos jurídicos en un marco conceptual general proporcionado por la jurisprudencia genérica y el detallado contenido empírico por el derecho comparado. Derecho comparado. Proceso de análisis jurídico. Comparación. El análisis que hace el derecho comparado se da necesariamente en una limitación geográfica y temporal entre afines materiales e ideológicos. También analiza al derecho en su dinámica y evolución.
normas positivas, legislación positiva. Sociología jurídica. La sociología del derecho se encarga de estudiar lo jurídico como resultado de la interacción social. La relación entre derecho y sociedad se concretó en la antigüedad griega en un interés sobre las formas de gobierno, de ejercerlo y de aplicar las leyes, cuestionando o justificando de entrada la legitimidad de los seres humanos que ejercen la autoridad o que tienen la potestad de elaborar leyes que sean establecidas por todos los miembros de una comunidad. Las distintas vertientes teóricas de la sociología jurídica. El derecho natural. En Ulpiano encontramos el derecho natural, el derecho civil, el derecho de gente. En la concepción tomista, la ley divina, la ley natural, la ley humana. En la concepción racionalista del derecho natural, la abolición del poder. Max Weber, el padre de la sociología. Teoría de conflictos, crítica de la sociología jurídica. Corriente marxista. Ve al derecho como el instrumento de dominación de la clase opresora sobre la clase dominada. Lucha de clases. Corriente neomarxista. Busca modificar las desigualdades sociales y posibilitar la actuación del Estado como árbitro de conflictos entre partes desiguales. Características de la sociología del derecho. No es paradigmática, es autónoma, es independiente, es interdisciplinaria, es informativa y crítica, es teórica y empírica, es omnicomprensiva y acumulativa. Utilidad de la sociología jurídica. Carácter científico, el conocimiento de la realidad. Carácter práctico, sociología de la jurisdicción, interpretación de la sociología. Características del derecho según la sociología jurídica. Norma social histórica, derechos fundamentales como núcleo de todos los derechos. Plurifacético, como ser y debe ser el derecho. Pluridimensional, tiempo y espacio, es cambiante de acuerdo a la realidad social. Sociología jurídica, una disciplina autónoma. Jean Carbonnier distingue a la sociología del derecho de la sociología jurídica. Carbonnier señala que la sociología del derecho analizaría lo que constituye el derecho mismo, es decir, las reglas y las instituciones, mientras que la sociología jurídica engloba todos los fenómenos de los que en el derecho pueden ser causa, efecto u ocasión, incluidos los fenómenos de violación, inefectividad o desviación. Las características de la sociología jurídica. Como una disciplina autónoma frente al derecho y a otras ciencias sociales y humanas, es vista o como una disciplina o como una especialidad de la sociología. En general, no es definida como una disciplina del derecho. En cuanto a sus métodos y forma de abordar el conocimiento, está más vinculada a la sociología que al derecho, aunque no de manera exclusiva, hace énfasis en el uso de métodos empíricos de investigación. Pretende también un análisis crítico de las situaciones jurídicas, una aproximación realista. Se ocupa de los fines y las funciones del derecho, aunque no tiene la exclusividad sobre el tema. Se ocupa de la organización del sistema legal, sus operadores y la forma como las personas definen su realidad jurídica. La sociología jurídica, su aporte interdisciplinario y empírico. La sociología jurídica posee una vocación interdisciplinaria y transdisciplinaria. La interdisciplinariedad permite abordar diversos problemas teóricos y sociales de la relación derecho y sociedad con mejores herramientas conceptuales y metodológicas. La investigación empírica la entendemos como aquella en la que se ha recurrido a técnicas de investigación sociológicas, cuantitativas o cualitativas, donde se recauda información primaria, como la encuesta, las entrevistas en profundidad, los talleres, la observación directa o experimental. La sociología jurídica y la educación legal. Las facultades de Derecho se caracterizaban por adherirse a la escuela positivista del derecho. Por este motivo se desarrolló una educación memorística, ligada a los códigos, a la glosa, a la repetición de la norma o al dogmatismo jurídico. Este tipo de educación responde a una interpretación del significado mismo del derecho y su esfuerzo por ubicar en él una racionalidad que surge del Estado moderno y que ubica el derecho
dentro de una lógica sistemática de la norma jurídica y de la administración de justicia que es liderada por unos juristas profesionales. Semejanzas entre derecho comparado y sociología jurídica. Que las dos actúan conforme normas jurídicas, por lo tanto buscan efectos de las normas, hasta donde se considerará que se extienden. 2. Comparan irregularidades y tratan de explicar el hecho tal y como es estructurado. La sociología jurídica está íntimamente relacionada con el derecho comparado. Como lo demuestra el hecho, se utilizan prácticamente los mismos métodos de investigación con los que son el histórico comparativo, la estadística, el sondeo, la encuesta, entre otros. Diferencia entre derecho comparado y sociología jurídica. El derecho comparado constituye una disciplina jurídica autónoma. Por ello, la hemos diferenciado a efecto de aislarla en su pedagogía jurídica, lo cual debe ser materia de estudio por parte de los tratadistas. Es decir, el derecho comparado no es igual que otras disciplinas jurídicas, por ello recomendamos su estudio. Sin embargo, es claro que podemos estudiarla de dos maneras, como son en forma principal o como complemento. Derecho consuetudinario. El origen de la norma consuetudinario o costumbre jurídica se encuentra en los usos o prácticas sociales, cuando la comunidad considera que el incumplimiento de un uso hace peligrar el orden de convivencia. Se transforma el uso en norma consuetudinaria. Los requisitos. El uso repetitivo y generalizado. Solo puede considerarse costumbre un comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad. Conciencia de obligatoriedad. Todos los miembros de una comunidad deben considerar que la conducta común a todos ellos tienen una autoridad, de tal manera que no puede obviarse dicha conducta, sin que todos consideren que se ha violado un principio que regulaba la vida de la comunidad. Características del derecho consuetudinario. Como principales características tenemos que es un derecho normalmente no escrito. También se trata de un derecho que no es creado por órganos legislativos del Estado. Es un derecho que emana del pueblo por sus acciones, así como es un derecho de conformación lenta en el tiempo, al igual que no tiene un legislador que la publique. Y por último, suele ser imprecisa. Requisitos del derecho consuetudinario. Para entender que una práctica social o una costumbre se vuelve parte de este derecho consuetudinario, necesita cumplir ciertos requisitos. Uso por la mayor o gran parte de la sociedad de un lugar determinado. Uso continuado y uniforme. Debe ser una práctica social racional. Debe ser respetado como si de una norma escrita, emanada de los cuerpos legislativos del Estado, se tratara. Usos del derecho consuetudinario. Praeter legem. Este uso es cuando la costumbre se utiliza de forma subsidiaria a la ley. Estas normas, al no estar dentro del catálogo de códigos normativos escritos y que pueden ser observados por todos los ciudadanos, tienen una función subsidiaria. Secundum legem. Este uso es cuando la ley escrita no está clara para la interpretación del caso concreto. Se utiliza la costumbre para interpretarla y así poder aplicarla de la forma más correcta. Derecho escrito. El derecho escrito es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por las autoridades investidas de poder legislativo o reglamentadas y constatadas por textos oficiales. En Roma, desde los tiempos de la República, tuvo una gran importancia el ius scriptum, derecho escrito. En la época del Justiniano se reúnen en un solo texto las normas que originadas en diversas fuentes originaban el derecho romano. En la Edad Media se observa el derecho escrito a través de las complicaciones de leyes redactadas por órdenes de los reyes germánicos y en las que se incluían fragmentos de diversas fuentes del derecho romano. Durante el Renacimiento, el Corpus Iuris Civilis influye poderosamente en el derecho positivo de las naciones europeas continentales. Este fenómeno es conocido como la recepción del derecho romano y hace perder importancia al derecho consuetudinario. El derecho se ha clasificado en consuetudinario, cuando tiene como fuente la costumbre, y escrito cuando se origina en la ley. ¿Qué es el derecho escrito?
Habitualmente se entiende por portal al derecho expreso en un soporte material, es decir, ley en piedra, pergamino, tabla, etc. Derecho legislativo, producto del procedimiento legislativo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho escrito? Las fuentes del derecho escrito tenemos las más importantes: las leyes, los plebiscitos, los senado consultos, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados. Las leyes. La ley es el conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado, mediante la Constitución, leyes, decretos y resoluciones no judiciales. Es toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinados tiempo y lugar. Los plebiscitos. Un plebiscito es una consulta popular en la que se convoca al pueblo para que emita su opinión sobre determinadas decisiones de tipo político o jurídico en un proceso electoral. Los plebiscitos son mecanismos de participación ciudadana propios de la democracia, activados por los poderes públicos, para que el pueblo tenga la posibilidad de expresar su acuerdo o desacuerdo con determinada cuestión legal o jurídica, o con alguna medida de gobierno. Los senado consultos. Los senado consultos fueron fuente del derecho romano, como forma de opiniones del Senado, que tuvieron a partir del imperio la fuerza de la ley. Son definidos por Gallo en sus Institutas como lo que el Senado ordena y establece. La Constitución imperial. Una constitución imperial, en latín, constitutio principis, en derecho romano es lo que el emperador manda en el ejercicio de sus funciones por edicto o epístola, creando una norma jurídica, lex. Las relaciones del emperador con sus súbditos permitían que estos pudieran proponerle una apelación directamente. Las decisiones del emperador se plasmaban normalmente en forma de epístolas. Los edictos de los magistrados. Los magistrados pueden dar edictos, es decir, exponer en público disposiciones relativas a su cargo. El contenido de estos edictos forma el derecho edictal, más comúnmente llamado derecho honorario, porque las magistraturas se llamaban, por ser gratuitas, honores.